Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan por esta página de Porque Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Ministerio Jehová Gesed, predicando el amor de Dios que se muestra en Cristo Jesús. Este es su hermano en Cristo, Ramón Junior Martínez. Saludos a todos los que están viendo o van a ver este video, esta exhortación. Les mando un saludo desde aquí, desde New York, para todos los que están compartiendo la palabra de Dios. Estamos orando fuertemente en estos días para que Dios nos dé fortaleza, para que Dios nos ayude en esta situación que estamos pasando y para que muchos vengan a los caminos del Señor en estos días. Hemos venido predicando la palabra de Dios no solamente cuando comenzó esta pandemia, hemos venido predicando la palabra de Dios por años, y el evangelio de Jesucristo se ha venido predicando por siglos y se seguirá predicando hasta el último día, hasta el último momento, cuando Jesucristo venga por su iglesia, o cuando tú y yo demos el último suspiro sobre esta tierra. Por eso seguimos predicando a Jesucristo, predicando con amor. Lo hacemos con amor. Amén. Así que en esta tarde yo quería hablar sobre el tema que se está hablando, la situación que estamos pasando. Y no predicamos, fíjate que no predicamos para defender a Dios. Porque lo más que se está oyendo en estos días, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Si Dios es real, ¿por qué no está sanando? ¿Por qué no está haciendo milagros? Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos da esa inquietud. Vamos a ser honestos porque amamos a Dios. Cuando la gente comienza a hablar, y no quiero ofender a nadie, pero cuando comienzan a hablar ignorantemente, sin conocer a Dios, porque a Dios lo conocemos a través de la palabra. Entonces cuando personas comienzan a decir, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? ¿Y por qué, si Dios es real, ha permitido esta pandemia? ¿Y por qué se está muriendo tanta gente? Y Dios no es un Dios de amor. Y Dios no es un Dios de misericordia. Se hacen esas preguntas los que no tienen a Dios en su vida. Y nosotros los cristianos estamos confiados en Dios. Cuando oímos, vamos a ser honestos, por lo menos yo soy honesto, cuando oímos todos esos comentarios, nos da algo de inquietud y algo quizás de incomodidad, porque como dije, amamos a Dios y nosotros sabemos quién es Dios y respetamos y obedecemos y le tenemos temor a Dios. Pero no predicamos para defender a Dios. Dios me llamó para predicar el evangelio de Jesucristo, no para defenderlo a Él. Porque Dios no necesita que yo lo defienda. Y le voy a dar unos cuantos versículos bíblicos para que veamos que Dios no me llamó para defenderlo. Porque ¿qué puedo hacer yo, que fui creado del polvo, para defender al creador de todo lo que existe? Entonces Dios no me llamó para defenderlo. Dios me llamó para predicar el evangelio de Jesucristo. No podemos pasar más tiempo tratando de defender a Dios que predicando a Jesucristo. Porque el que no tiene a Jesús y al Espíritu Santo que viene cuando se recibe a Jesús, jamás podrá entender la grandeza de Dios. Entonces, por eso es que Dios no nos llamó a defender lo que la gente dice de Dios con personas que no han aceptado a Jesucristo como Salvador, que no tienen la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, por lo tanto no pueden entender las cosas
claras de la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos estar discutiendo y tratando de defender a Dios cuando Dios lo que nos ha mandado es a predicar el evangelio de Jesucristo. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Y yo necesito que Él me defienda a mí, no al revés. ¿Qué puedo hacer yo por Dios en cuestión de defenderlo? Nada. ¿Qué puede hacer el Todopoderoso para defenderme? Muchísimas cosas. Porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Job 9:19 dice, si hablamos de su poder, Él es más poderoso. Ese es Dios. Si hablamos de llevarlo a juicio, ¿quién lo llevará a juicio? La gente habla cosas de Dios. Y Dios es así. Y Dios hace esto. Y Dios hace lo otro. ¿Y quién lo va a llevar a juicio? ¿Y quién va a sentar a Dios en un tribunal para hacerle preguntas de por qué tú haces esto y de por qué tú haces lo otro? Cuando Dios dice, yo soy el Todopoderoso. Aleluya. Yo soy el Todopoderoso. ¿Y quién me va a poner a mí en un tribunal para cuestionar lo que yo hago? Para cuestionar cómo yo actúo sobre la humanidad. Para cuestionar la voluntad mía en todo lo que yo hago. Jehová, Dios Todopoderoso. El Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen a Él. Aunque haya mucha gente que no quieran entenderlo, Dios dice, esta tierra es mía. El universo es mío, yo lo creé. Y es más, te voy a decir más, dice Dios. Tú que no crees en mí, yo te creé a ti. Te di la vida y te la quito. Aleluya. Porque le servimos al Dios Todopoderoso. Pero Dios no nos llamó a defenderlo, sino a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque Dios es todopoderoso. ¿Y quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede discutir con Dios y ganarle a Dios? Nadie. Aleluya. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros le servimos. Salmo 24:8. ¿Y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y valiente. Es el Señor el poderoso en batalla. A ese adoramos nosotros, al poderoso en batalla, aleluya. Adoramos a un Dios poderoso, aleluya. No adoramos muñecos de palo ni de hierro, ni adoramos imágenes que se caen y se rompen. Nosotros adoramos al creador de todo lo que existe, al yo soy, Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Entonces, Dios no me llamó a defenderlo porque Él tiene todo el poder. Yo necesito de su defensa. Yo necesito de su ayuda. Todo ser humano necesita de la protección de Dios. Ageo 2:8 y 10 dice, la plata y el oro son míos. Eso lo dice Dios. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Qué me pueden dar ustedes? ¿Qué dinero me pueden dar ustedes para comprarme? Para hacer lo que... No, todo es mío. Les estoy diciendo, Dios nos dice en su palabra, el universo es mío, la tierra es mío, ustedes son míos, el dinero es mío. Yo soy el Dios todopoderoso, aleluya. Dios es grande, aleluya. Entonces la gente quiere entender a un Dios grande y poderoso e infinito con una mente finita. ¿Cómo podemos entender a un Dios todopoderoso? ¿Cómo podemos entender al Dios que es más grande que el universo que Él creó? Con una mente finita. Pero la gente no cree en Dios, pero no se dan a leer la palabra de Dios que explica lo que necesitamos saber para creer en Él. Aleluya. A mucha gente yo le han dicho cuando me vienen a debatir de Dios. Yo leo lo primero que le digo, para ahí. ¿Tú has leído la palabra de Dios? No, yo no he leído, pero he oído. Pues entonces no podemos hablar. ¿Cómo tú vas a criticar
algo o vas a hablar de algo de lo cual tú no sabes. Porque si tú no has leído la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis completamente, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no crees en Dios? Eso es como que haya una película que pongan y yo diga, esa película a mí no me gusta. Y la persona me dice, pero tú viste la película. No, yo no la he visto. ¿Y cómo tú vas a decir que no te gusta esa película si jamás la has visto? No, porque yo estoy inventando, eso es lo que yo creo, eso es lo que a mí me parece. No. Para yo decir que esa película no me gusta, yo tengo que sentarme y verla completa. Y después entonces doy mi crítica. ¿La película me gustó o no me gustó? El que quiera debatir de la existencia y de la realidad del Dios Todopoderoso, primero que se meta en la palabra de Dios, la lea y después hable. Yo estoy seguro que el que coja la palabra de Dios y la lea desde Génesis a Apocalipsis, no va a tener que debatir sobre Dios, porque la misma palabra de Dios lo va a convencer de que Dios es real y Dios es verdadero. Y es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No comparte su gloria con nadie. Solamente Dios es adorado por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Adorado sea el nombre de Dios. Oh pueblo de Dios, es tiempo de que adoremos a Dios. Hay que adorar a Dios en su grandeza, en su poder, en su trono de gloria. No importa que esta tierra se sacuda y se mueva, Jehová sigue siendo Jehová. Aunque los montes sean echados a la mar, nosotros seguiremos confiando en ese Dios todopoderoso. Aleluya. Que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado, como soberano de todo lo que existe. Aleluya. Ahora yo sí sé que Dios es poderoso y Él me defiende a mí. Dios no me llamó a defenderlo a Él porque ¿qué tengo yo? ¿Qué fuerzas tengo yo? ¿Qué sabiduría o inteligencia tengo yo para defender a Dios? Cuando Él lo sabe todo, cuando Él lo puede todo, cuando Él puede estar en todos lugares, ¿qué puedo hacer yo? Pero Jehová me defiende a mí. Pero cuando hablamos de que Dios nos defiende a mí, rápidamente la gente pone, cuando le hablamos al mundo no cristiano y decimos que Dios nos defiende a nosotros, rápido lo ven como algo material, algo físico o algo de este mundo. Rápido. Porque el que no tiene a Dios en su vida no puede ver las cosas espirituales. No puede ver las cosas espirituales. Por eso es que Dios nos llamó a predicar a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo llega a la vida del hombre, entonces se pueden ver las cosas espirituales. Porque cuando Jesucristo llega a nuestra vida y cuando Jesucristo nos perdona de todos los pecados, nuestra vida está limpia. Entonces el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. Entonces podemos entender las cosas de Dios. Pero cuando hablamos que Dios nos defiende, lo primero que la gente dice, pero ¿y los cristianos no están muriendo ahora mismo de coronavirus? Pero ¿y no hay cristianos pobres? ¿Y no hay cristianos maltratados? ¿Y no hay cristianos así? Lo primero que Dios nos defiende es de la muerte del pecado. Que la sentencia más grande que tiene este mundo. Porque ¿de qué le vale al hombre obtener y ganar el mundo entero si al final pierde su alma en la condenación eterna? Entonces, lo primero que Dios nos defiende, fíjate, y mira qué interesante es esto, y mira qué profundo es esto. Dios nos defiende. Entiéndeme, el amor de Dios cuán grande es. Es que esto hay que entenderlo. Dios nos defiende de la misma acusación que Él tiene sobre nosotros por el pecado. Dios acusó a la humanidad de pecadora en Adán, porque en Adán todos pecan. Pero ese Dios de amor y misericordia también nos defiende de ese pecado, porque Dios no quiere que el impío perezca. Dios lo que quiere es que todos los hombres y mujeres, niños y jóvenes y ancianos
procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Eso es lo que predicamos, por lo menos por aquí, por esta página de Jehová Jesé, es lo que predicamos. El amor de Dios que se muestra en Cristo Jesús, aleluya. Y que es gratis. Jesús es gratis. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y le estoy dando duro a esto porque es que me están llamando de Honduras, me están llamando de Guatemala, me están llamando de Sudamérica y diciéndome que mucho cobran por evangelio y que mucho cobran por el evangelio. Y cuando yo miro y yo digo, lamentablemente, en algunos casos es verdad. Dios no nos llamó a predicar el evangelio de Jesucristo para hacernos millonarios. Dios no nos llamó a predicar el evangelio de Jesucristo para darnos la buena vida. Al contrario, el que quiere predicar la palabra de Jesucristo como ministro, como pastor, como evangelista, va a tener que sufrir mucho y padecer mucho. Esto no es para hacerse rico. Y yo vuelvo y siempre digo, como digo una cosa, digo la otra. Yo no estoy diciendo que el obrero no es digno de su salario. Amén. Porque como decimos una cosa, decimos la otra. Pero es mentira de Satanás y es un engaño diabólico. Todos esos supuestos hombres y mujeres de Dios que están diciendo que para recibir bendiciones, que para recibir de Dios, que para ser salvos hay que dar dinero. Y si tú no das dinero no vas a ser bendecido. Y diciéndole a la gente, vengan a pactar, hagan un pacto aquí. Eso es mentira del diablo. Nosotros no podemos pactar con Dios. Eso es mentira del diablo. ¿Qué tú puedes ofrecerle a Dios para hacer un pacto? El que hace los pactos es Dios con la humanidad. Cada vez que tú oigas a alguien diciendo, pase aquí para que hagan un pacto, no pases. Porque tú no puedes hacer ningún pacto con Dios. El pacto lo hace Dios con los hombres y ya Él lo hizo. Y ese pacto se llama Jesucristo. Y pagó gratuitamente en la cruz del Calvario derramando su sangre. Para que todo, lo único que tú tienes que hacer es abrir tu boca y creer en ese sacrificio. Y confesarlo. Y creer en tu corazón. Y serás salvo. Aleluya. De esa maldición de pecado, Dios nos defiende. ¿Cómo nos defiende Dios? Dios nos sentenció, porque Él es el que puede sentenciar, porque de Él es el mundo. Y cuando el mundo pecó, Él en todo su derecho de soberano sentenció al mundo a pecado, a desobediencia. Pero en su amor también nos defendió y nos dio un abogado, un defensor, aleluya, que aboga por ti y por mí. Mira, yo no sé los que han tenido que ir a corte, pero a lo mejor tú, aunque tú no hayas tenido que ir a corte, todo el mundo sabe que si tú vas a corte, si un abogado, lo primero que te va a decir el juez, consíguete un abogado que te defienda, porque te va a ir mal. Porque yo sé mucho de leyes y yo te la voy a aplicar con todo el peso de la ley. Y si no tienes un abogado que también se conozca la ley, vas a estar frito. Búscate un abogado. Y si no tienes uno, la ciudad, el estado, te provee uno. Porque necesitas un abogado que te defienda. Entonces Dios, como juez, sentenció y dijo, ustedes necesitan un abogado. Y nos dio a Jesucristo como abogado, como defensor de nuestros pecados. Nos dio a Jesucristo, aleluya, como defensor de nuestros pecados. Porque necesitábamos un abogado que abogara por nosotros delante de Dios, el juez justo. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Aleluya. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. Por eso yo les recomiendo, todo el que es inteligente, todo el que pueda pensar y usar su mente, sea listo hoy y hágase de ese abogado que es el único que te puede defender delante del que ha enjuiciado a este mundo. No le tengas miedo a Satanás, tenle miedo al que tiene la potestad
de enjuiciarte en pecado y en maldad. Pero en su amor infinito, en su misericordia infinita, no queriendo que la humanidad perezca, nos dio un abogado. Y ese abogado tenía que pagar por ti y por mí. Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar. Nadie sale de la cárcel si no paga su fianza. No. Tú tienes que pagar. No tengo para pagar la fianza, pues te quedas allá adentro. Porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Alguien te tiene que sacar de ahí. Tiene que haber. Alguien tiene que pagar. Jesucristo dijo, yo pago. Yo pago. Yo pago porque yo soy perfecto. Jesucristo caminó por esta tierra, tentado en todo, mas sin pecado. Por eso Juan, cuando lo vio, pudo decir, ahí, ese, refiriéndose a la ley. Cuando sacrificaban en la ley a los corderos, tenían que ser sin defecto, tenían que ser sin mancha, porque si no, Dios no los aceptaba. Y esa ley no perdonaba el pecado, sino que lo cubría momentáneamente. Lo que la ley hacía era que te hacía reconocer que tú eras un pecador, pero no te perdonaba. Pero vino ese cordero perfecto. Y Juan lo vio y dijo, ahí está, ese sí que es. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos ese abogado. Entonces, Dios no me llamó a defenderlo, porque Él es todopoderoso y Él se defiende Él. Dios me llamó a predicar a Jesucristo. Dios me llamó a predicar sobre ese abogado que todos necesitamos. Pero también Dios nos defiende de los peligros y la maldad. Eso es verdad. La primera defensa de Dios es contra el problema más grande que tiene la humanidad. Ahora mismo hay muchos que se están volviendo locos. ¡Wow! El problema más grande que tiene la humanidad se llama la pandemia de coronavirus. ¡No! La pandemia más grande que tiene el mundo siempre se ha llamado la pandemia de pecado. Que así como la pandemia de coronavirus se pegó de un hombre y un hombre se lo pegó a otro, una mujer, lo que sea, el primero que lo tuvo lo siguió pasando hasta que millones se contagiaron. Asimismo dice que en Adán todos mueren. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos un abogado que nos defiende. Pero también nos defiende de los peligros y la maldad. Porque Dios nos ama y Dios nos cuida y tenemos promesas. Entendemos que vivimos para Cristo. Y entendemos que si morimos, morimos para Cristo. Pero también sabemos que los cristianos, los que tenemos fe en Dios, no partiremos de esta tierra hasta que no sea la voluntad de Dios. Para todos esos que me están preguntando y diciendo a mí, ¿y qué pasó con esos cristianos que murieron con el coronavirus? Era el tiempo de que ellos se fueran con el Señor. Ellos estaban listos para irse con el Señor. Y la muerte es dura, olvídate, en el momento que llegue. Aunque si la muerte llega por coronavirus, es dura. Si llega por el cáncer, es dura. Si llega por la alta presión, es dura. Si llega por cualquier otra razón, la muerte siempre es dura porque el hombre no fue creado para morir. La muerte vino por causa del pecado. Aunque un hombre muera de 90 años, que ha vivido ya toda su vida, siempre da pena. A veces, ¿verdad? Nuestras madres, nuestros padres. Yo tengo mi padre que se fue. Ya tenía su edad. Pero ¿cómo no me va a doler? Muere. Pero mi padre estaba listo. Y se fue en el tiempo que Dios lo tenía preparado. Entonces Dios nos cuida y Dios nos protege. Y si por alguna razón algo nos pasa, es porque está en la voluntad de Dios. Si no, preguntémosle a la palabra de Dios en el libro de Job. Un hombre recto en todo. Y pasó una prueba terrible. Pasó una prueba como yo le diría que, como se dice por ahí, no se la deseamos ni a nuestro peor enemigo. Pero
era en la voluntad de Dios. Y cuando las cosas son en la voluntad de Dios, son buenas, aunque se vean negativas. Entonces el inconverso no entiende eso, porque no tiene a Cristo en su vida, y no tiene el Espíritu Santo en su vida, y todavía está ciego, y no puede entender las cosas que nosotros entendemos, que Dios está en control, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Pero Dios nos cuida de la muerte y de los peligros, claro que sí, porque tenemos promesa de dónde agarrarnos. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios, porque sale de Dios, es Dios, es Dios. Jesús, y yo y el Padre uno somos, amén. Engendrado, eso es lo que quiere decir, engendrado. Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesús, lo protege, y el maligno no lo toca. Y si Dios lo dice, yo le creo. A mí el maligno no me puede tocar, porque su palabra lo dice, que Jesucristo me protege. Ahora, si tú no tienes a Jesucristo, eso es otra cosa. Entonces podemos seguir en el círculo. Pero ¿y qué pasa cuando a los cristianos les pasan situaciones difíciles? Que estuvo en la voluntad de Dios. Porque sabemos que aquí dice que el maligno no lo toca. Sin embargo, en el libro de Job sabemos que Dios permitió que el maligno tocara a Job. Que no tocara su vida, porque eso le corresponde. La vida la da Dios y la vida la quita Dios. Pero Dios le permitió a Satanás tocar el cuerpo. El maligno tocó el cuerpo de Job. Pero fue permitido ¿por quién? Por Dios. Porque Dios tiene todo el control. Es Dios quien tiene todo el control. Por eso nosotros estamos seguros y seguimos hacia adelante, confiando en el Señor. Así que Dios no me llamó a defenderlo, porque Él es el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, y se sienta en su trono y lo que Él dice se hace. ¿Y quién va a discutir con Dios? Nadie. Dice Job, ¿quién? ¿Quién lo va a llevar a juicio? No hay hombre que pueda llevar a Dios a juicio. Así que Dios no me llamó a defenderlo porque Él es todopoderoso y Él me defiende a mí. Pero sí me llamó a predicar su palabra. Dios quiere que la predicación sea por parte de los creyentes, porque Dios quiere que sea algo personal. ¿Ven? Dios quiere que los que pecamos y somos perdonados, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que nosotros seamos capaces de decirle, antes yo era un pecador, pero Dios me cambió. Y yo le pueda decir al pecador, si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo. Porque Dios no hace acepción de personas. Juan 3:16 dice que Jesús murió por toda la humanidad. Entonces, la evangelización no es de Dios. El plan de salvación es de Dios, porque el plan es de Dios en Cristo Jesús. Pero llevar esas buenas nuevas de su salvación, eso fue lo que Dios nos encomendó. Y lo tenemos que hacer, porque es algo personal. ¿Ven? Es algo, fíjese, yo no sé si usted sabe, yo visitaba las cárceles antes, mucho tiempo atrás visitaba las cárceles. En las cárceles a veces llevan ex convictos, personas que hacían lo malo, personas que robaban, personas, ¿verdad?, que eran, no sé, cualquier delito que cometieron, y se han regenerado en cuestión de por lo menos de que ya no roban. Y los traen donde están los presos para que den charlas. Porque los presos dicen, si él se pudo regenerar, ¿por qué no me puedo regenerar yo? Entonces eso es lo que Dios hace con su pueblo, con los hijos de Dios. Que nosotros digamos, si Dios me perdonó a mí, que lo más seguro, a lo mejor, quizás sí, quizás no, era más pecador que tú, hice más cosas más malas que tú. Si Jesús me perdonó a mí, te perdona a ti. Aleluya. Por eso la predicación es personal. Nos toca a nosotros. Tenemos que hacerlo. Y déjame decirte, tú no tienes que ser un evangelista, tú no tienes que ser un pastor,
tú no tienes que tener un llamado en específico. Sí hay llamados. Eso es tema para otro día, ¿verdad? Tenemos ministerios que el Espíritu Santo asigna. Pero tú no tienes que tener uno de esos ministerios, ni tienes que tener un llamado en específico para evangelizar. Porque vas a ver ahora, que ya estamos terminando, que el llamado a hablarle, a identificarte con los que no son cristianos, es para toda la iglesia. Amén. Tú no vas a ser quizás pastor, quizás tú no vas a ser evangelista, o no vas a tener un ministerio como tal. No todo el mundo va a ser Pablo. Amén. El ministerio que tuvo Pablo fue el ministerio que tuvo Pablo. Pero la evangelización de hablar tú a tú con el que no es cristiano nos toca a todos los creyentes. Amén. Y yo he conocido muchos hermanitos y hermanitas muy humildes que predican mejor que uno que fue a un instituto o uno que fue a una universidad cristiana. Te tiran un mensaje que uno dice, santo, gloria a Dios. No son evangelistas, no son pastores, no son maestros, son hombres y mujeres de Dios que han entendido que tienen que predicar la palabra de Dios a toda criatura. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sean ustedes, mira lo que dice Pablo, hermanos, sean ustedes imitadores de mí, porque lo bueno se imita. Claro que sí. Hay otro versículo que él dice, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Pablo era una buena persona porque su modelo a seguir, a imitar, era Jesucristo. Por eso aquí en Filipenses 3:17, él puede decir, sean imitadores de mí, porque él imitó a ¿quién? A Jesús. Y como él imitaba a Jesús, él podía decir imitar, porque lo bueno se puede imitar. Mire, todos los que somos padres, tenga cuidado lo que tú haces, porque tu hijo te va a imitar. Yo tengo un chiquitino, ¿verdad? De 7 años. Y yo, cualquier cosa que hago, a veces yo lo veo haciendo, y exactamente lo que yo estaba haciendo, él lo está haciendo porque lo aprendió de mí. Así que yo tengo que tener mucho cuidado, porque si hago algo, una cosita mala, él la va a hacer mala. ¿Ven? Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, yo imito a Jesucristo. Entonces él puede, como Pablo era un hombre de Dios, imitador de Jesucristo, él podía decir, imítenme. Imítenme en la... Eso no es nada malo, decir imítenme. Imítenme en el qué, en orar. Si tú ves un hombre o una mujer que es de oración, yo quiero imitar a mi madre, Elizabeth Oyola. Quiero imitarla a ella en la oración, porque es una mujer de oración. Amén. Yo sé que mi salvación está en Cristo, y quien me salva es Cristo, no mi madre. Pero mi madre me está dando un ejemplo de lo que es doblar rodillas, de lo que es vivir una vida espiritual. Entonces eso yo lo puedo imitar. Gente que se han leído. Ahorita vi por ahí, Dios te bendiga, José Torraca, un hombre que se conoce la palabra de Dios de una manera gloriosa. Gloria a Dios por eso, porque la ha estudiado. No es porque él entró por entrarle, porque él tenía algo, Dios le dijo, yo te voy a darle. No fue que Dios, es que se ha quemado las pestañas leyendo la palabra de Dios y leyendo libros y documentándose para conocer la palabra de Dios. ¿Cómo yo no puedo decir, quiero imitar a José Torraca en ese conocimiento de la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, las cosas buenas se imitan, ¿ves? Entonces, por eso que la evangelización es así, porque Dios quería que la gente viera en nosotros las cosas buenas que Dios ha hecho. Por eso, hermanos, sean ustedes imitadores de mí. Fíjense en lo que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. ¿Ves? Según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Entonces, no es malo imitar. Ahora, no imite lo malo. Si ese hermano es chismoso, no lo imite. Si ese hermano es murmurador, no lo imite. Si ese hermano no ora, no lo imite. Si ese hermano no es de mucho adorar, no lo imite. Imita a los espirituales. Amén. Entonces, todos los cristianos es lo que tenemos que hacer. Con nuestro testimonio, primeramente, ¿verdad? Ese testimonio de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Predicar la palabra de Dios es difícil, es cansado, yo lo admito, en el cuerpo. Pero trae tanta satisfacción que no se puede comparar a nada. Cuando uno habla con una persona que tiene una necesidad y uno le puede dar un consejo bíblico y esa persona puede cambiar y esa persona puede echar hacia adelante y esa persona te dice te agradezco porque hoy me siento más cerca de Dios, eso trae una satisfacción que vale la pena los desvelos, que valen la pena los rechazos, que valen la pena las críticas, vale la pena todo eso que pasamos porque son buenas nuevas de salvación. Y es hermosa. La salvación es hermosa. Y predicarla es hermosa. Predicarla es hermosa, pero es fuerte. ¿Amén? Es difícil. Y hay que ser valiente. Y hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y por último diría, que es lo que quiero decir, que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo. ¿Amén? Lo hacemos por amor. Predicamos el evangelio por amor. Porque lo primero que dije es que estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, que recibimos un regalo no merecido y nos sentimos contentos y queremos darle a otro lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Pero también tenemos que decir que predicamos el evangelio de Jesucristo porque si no lo hago, un día tendré que darle cuenta al Todopoderoso de por qué no lo hice. Si tú no estás predicando la palabra del Señor, hermano, hermana que estás escuchando o que vas a escuchar, si tú no estás predicando el evangelio de Jesucristo, un día tendrás que decirle al Señor por qué no lo hiciste. No estoy hablando de condenación, estoy hablando de darle cuentas a Dios. ¿Amén? Un día tendrás que pararte delante del Señor y el Señor te dije, bueno, el Señor dijo, yo te entregué esto. ¿Qué tú hiciste? Y tú vas a decir, Señor, tuve miedo de evangelizar. Señor, yo tenía el deseo, pero no me atreví. Siempre quise hacerlo, pero no sé, Señor, nadie me puso la mano encima y me dijo que yo era un evangelista o me dijo que... No, el Señor dice, yo no te mandé a ser evangelista. Yo te mandé ahí por todo el mundo y predicar el evangelio a tu vecino, a tu vecina, en tu trabajo, en la escuela, por internet, por todas partes. A predicar el evangelio. 1 Corintios 9:16 dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. No me puedo jactar porque esto no es mío, esto es de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha permitido predicar el evangelio de Jesucristo. Es un privilegio predicar el evangelio de Jesucristo. Es un privilegio que el plan de Dios, wow, mírelo de esa manera, que el plan de Dios de salvar a la humanidad completa del pecado, Dios te incluye a ti para que la prediques. Eso es un privilegio. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Esto es una obligación. Ya caemos en palabras más profundas. Ah, no, pero eso era Pablo. Mire, hermano, si caemos en eso, nada era para nosotros. Tenga cuidado con eso. Yo he debatido esto con muchos. Porque si no, nada es para nosotros, porque la palabra se escribió para los filipenses, para Corinto, para Gálatas, para los romanos. La Biblia se escribió para otras iglesias. Nosotros no existíamos, no habíamos nacido. Entonces, si nos podemos decir que no, eso fue para Pedro, eso fue para Pablo, eso fue para Elías, eso fue para allá. Entonces, ¿qué es para nosotros? No. La enseñanza queda para nosotros. Claro que en ese momento Dios le estaba hablando a Pablo, o Dios le estaba hablando a los corintios, o Dios le estaba hablando a los filipenses. Pero Dios habló en ese momento para dejar una enseñanza para el pueblo cristiano, para que nosotros viviéramos. Esa es la palabra de Dios. Sí, porque la gente dice, eso lo he debatido yo con muchos. No, pero eso fue a Pablo. A Dios. Entonces Pablo es el único que predicaba el evangelio. Entonces después que murió Pablo, ¿quién va a predicar? ¿Ve? No. La enseñanza queda para nosotros. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Entonces estoy obligado a hacerlo porque ay de mí si no lo hago.
porque un día tendré que darle cuenta a Dios. ¿Y qué voy a decirle? No hay excusa, no hay excusa, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para predicar el evangelio. Entonces hay una orden. Yo estuve en la infantería de Marina, Marines. Y en los Marines cuando te dan una orden, olvídate, ahí no es, a lo mejor si quiero. Cuando en los Marines te dan una orden, obedécela. De la única manera que tú no obedeces una orden en los Marines es que te den una orden que no vaya de acuerdo al reglamento de los Marines, que viole, que violente uno de los reglamentos y entonces eso hay que ir a una cadena de comando y qué sé yo ni qué, pero eso casi nunca pasa. Siempre las órdenes que te da un oficial, un sargento, alguien que esté por encima de ti, te da unas órdenes y tú tienes que obedecer porque es una orden. Y si no lo haces, tienes que pagar las consecuencias. Marcos 16:15 no es un si tú quieres, no es un si te parece, no es si puedes, es vayan. Es un mandato, es una orden. Vayan a predicar el evangelio. Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Pero el Señor nos dijo a nosotros, no nos dijo, si quieren ir, vayan. Cuando tengan tiempo, no, vayan. Hay algo muy importante, que antes de que los discípulos, los apóstoles, salieran a predicar el evangelio como se predicó luego que Jesucristo ascendió, Jesús le dijo, no se vayan a predicar hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Queriéndonos decir, es una batalla, esto es una batalla y ustedes no la van a poder vencer. Pero con el poder del Espíritu Santo me van a ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo le va a dar palabra de poder y les va a dar autoridad. Amén. Así que, hermanos, Jesucristo nos llamó a predicar su evangelio. Y lo vamos a seguir haciendo. Y con amor le vamos a seguir diciendo a los amigos, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Deja ya las excusas del dinero. Que mucho yo estoy oyendo eso. Dios mío. Dejen ya eso. Dejen eso ya del dinero. Ay, que los pastores. Yo no quiero un centavo de nadie. Yo lo que quiero es que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Ay, esa camisa que tú tienes puesta, con el trabajo que tengo secular, que tengo que trabajar horas y horas, con el sudor de mi frente, le doy la gloria a Dios, que me ha dado un trabajo para poder pagar mi deuda, comprarme una camisita, qué sé yo ni qué. Pero no pido un centavo, hermano, no pido un centavo. Esto lo hacemos por amor y lo seguiremos haciendo, aunque a la gente no le guste. Porque esto no es que no te guste, esto es que es la verdad. Esta es la verdad. La verdad. Y es como el alcohol. El alcohol que cura, desinfecta. Ahora mismo el alcohol está escaseando porque todo el mundo lo quiere. Y es hand sanitizer que desinfecta y mata las bacterias. El alcohol que cae en esa herida, ¿verdad? Que mucho duele. Que mucho duele cuando cae ese alcohol. Pero ese alcohol está sanando. Y está desinfectando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Muchos la rechazan. Ay, no. Desde que oyen a Jesucristo. Porque eso es el vendaje que tienen. La ceguera espiritual que tienen. Lo único que tú tienes que hacer es dejar un poquito tus oídos abiertos. Y dejar que esa palabra. Deja que un poquito de esa palabra entre en ti. Y tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a convencer. Pero no reniegues. No sigas renegando. ¿Qué es el dinero? No, esto es gratis. Ay, pero es que aquel pastor cobra. Pues no vaya donde aquel pastor que cobra. Vuelvo y digo, hermanos, no hay excusa para no servirle al Señor. No hay excusa para no aceptar a Jesucristo como Salvador. No la hay. No la hay. Predicamos a Jesucristo por amor. Predicamos a Jesucristo porque tenemos que hacerlo. Y predicamos porque estamos convencidos que esta es la verdad. Estamos convencidos que Jesucristo dijo que volvería. Y si Él dijo que volvería, volverá por nosotros. Pero si tardare unos años más, muchos van a morir. Porque de una manera u otra, todos partiremos de esta tierra.
¿Estás listo? Si no crees, eso es lo que dice la Biblia. Si no crees esto que yo estoy diciendo, esa es la condenación, que no creyeron. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que tú creas. Dale una oportunidad a Dios y no te vas a arrepentir. Vas a ver qué es lo mejor que te ha sucedido. No tiene que ver nada con dinero, no tiene que ver nada con fama, fortuna, trabajo, dinero, casa, no tiene que ver con nada de eso. La satisfacción que da Dios supera todo eso. Pero solamente, esto es algo que yo te lo puedo hablar, pero no te lo puedo hacer experimentar. Porque esto es personal. Esto es entre tú y Dios. Yo te puedo decir lo que tú tienes que hacer conforme a la palabra de Dios. Pero sentir a Dios en tu vida, eso está de ti. Hasta que no lo sientas, no vas a entender. Dale una oportunidad. ¿Cómo tú le das una oportunidad a Dios? Aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Amigos, amigas. Dios está con nosotros. En esta situación que estamos pasando ahora mismo en el mundo, Dios está con nosotros. Búscalo y lo vas a encontrar. Dios te bendiga.